Después de un merecido descanso, de reposo, de intercambio, y también de aquellos que están detrás de la pantalla, nos volvemos a encontrar y ahora vamos a dar los pasos siguientes. Rafael va a hacer la última presentación, después vamos a ir a grupos como para elaborar preguntas, inquietudes, y vamos a tener un momento de diálogo con él, y después Gabriela nos va a hacer un cierre de la tercera jornada. De paso, dos avisitos. Para las comunidades de religiosas y religiosos aquí presentes, recuerden que mañana se va a organizar aquí mismo, desde las 9 a las 15, el encuentro de todos los religiosos y religiosas de la arquidiócesis. Así que es abierto, pueden venir los que quieran, simplemente tienen que avisar a la Junta, a alguien de la Junta, para que los cuenten nomás, y es comida a la canasta. Y a la tarde va a estar con nosotros compartiendo, junto con Gabriela, el arzobispo de Córdoba. Así que también, si quieren invitar a otras personas también a participar, esto después concluiría un poquito antes, vamos a terminar mañana, con la Eucaristía, la que estaría siendo en torno a las 19:30. Muy bien. Ahora entonces sí, nos conectamos nuevamente con Rafael. En esta segunda parte, al inicio, continúo con lo que estaba exponiendo para presentar ahora lo de Serena, la propuesta que Serena ha hecho, y luego desde ahí entonces comenzamos la segunda parte de la reflexión, que sería las estructuras o las maneras en las que se ha venido desarrollando la sinodalidad y las novedades que ha tenido en América Latina. Serena es una, como conocen, una teóloga italiana, de las más especialistas en lo que es el tema de la ministerialidad, que ha elaborado pues, un comentario. El comentario italiano, ha sido editora del comentario italiano al Concilio Vaticano II. Ella propone que en los procesos decisionales se den las siguientes fases. La primera fase, dice ella, es definir y aclarar el objeto de la decisión. Y entonces aquí comienza el juego entre el uno, algunos y el todos, ¿no? Ya coloca ella, el uno, sea el obispo, sea el párroco, puede convocar, pero no, como dice en la tercera característica, es convocar, no está hablando de consultar, dice ella. Convocar el proceso deliberativo, pero es una convocatoria que puede ser solicitada también por muchos, por otros, y puede ser solicitada por algunos también. A veces las minorías señalan el malestar. Entonces ella en esta primera fase dice, está la convocatoria. ¿Quién la convoca a este proceso decisional? Luego una segunda fase dice recopilar la información pertinente para el tema que se va a deliberar. Y en este caso, Routhier insiste en que la información debe estar siempre disponible antes de cualquier proceso de discusión o de discernimiento. Si se convoca para trabajar un tema y no está la información, si se convoca para hacer un plan de pastoral, pero no se tienen los elementos suficientes para lograr el conocimiento que permita luego el discernimiento, ya falla la primera fase y la segunda fase. Entonces la recopilación, dice ella, de la información pertinente para el tema. Es esencial que la iglesia, dice ella, escucha a los laicos, y aquí la noción que es propia del laicado, que es traer la realidad en la que vive desde la cotidianidad y las disciplinas en las que ejerce su propia vida profesional. Eso implica toda una contribución de lo que sería el contenido, de lo que sería el discernimiento, lo que serían las perspectivas, de manera que el laico no es que está ahí simplemente para ofrecer una opinión, sino que su opinión es vinculante en cuanto que trae lo que el presbítero no tiene, lo que el obispo no tiene, y se complementan y completan en ese acto convocado. Los fieles, dicen, debe ser consultado según su condición, y este es otro elemento muy importante, porque a veces se convoca a alguien porque no hay otra persona que haga eso, pero no por su dignidad bautismal, que es muy distinto.
aunque la persona que sea convocada sea una persona que esté ahí por las cualificaciones que pueda tener para el discernimiento que se necesita, eso no significa que se coloque a alguien porque no haya otra persona. El caso que está sucediendo mucho en las congregaciones religiosas que no tienen suficientes vocaciones y de repente colocan a un laico o a una laica directora de un colegio, pero no es porque creen en la condición de bautizada de esa persona, sino porque no tienen a algún religioso o religiosa de la propia congregación a quien poner. Entonces aquí la claridad de el que es convocado en razón de que teológicamente, eclesiológicamente es convocado. Luego dice, el Consejo Pastoral Diocesano debe estudiar las actividades, evaluar lo que se ha hecho, identificar los problemas, y esto también supone la contribución de expertos, teólogos de otras disciplinas. En esta segunda fase aparece mucho la necesidad de hacer donde no hay y renovar donde hay consejos parroquiales, consejos pastorales diocesanos. Dice el documento de la Comisión Teológica Internacional que esas son las instancias mejores para la realización y más propicias para la realización de la sinodalidad. De manera que si buscamos esos espacios de producir decisiones, de construir decisiones que representen a la vida eclesial en ese lugar, tendríamos que comenzar también por estas instituciones de los consejos que ya existen, pero que no funcionan necesariamente al día de hoy de manera sinodal. Tercera fase, dice ella, las alternativas operativas deben ser esbozadas, o sea, más de una y factibles. Poníamos en el caso de la rendición de cuentas, como muchas veces se contrata cuando hay que hacer algún trabajo en un edificio del que pertenezca a la iglesia, y se contrata a alguien porque es amigo de esa persona o porque se le conoce o porque es recomendado, pero no hay una verdadera elección en base a distintas posibilidades y se escoja la mejor de ellas, es decir, accountability nuevamente. Dice ella entonces que estas alternativas tienen que ser también factibles. O sea, ¿qué es lo que en ese lugar, en ese contexto, puedo realmente hacer que sea factible? Y aquí entonces vuelvo otra vez a plantear esa interacción. Los algunos desempeñan un papel fundamental en este nivel, agentes de pastoral, ministros ordenados, laicos, teólogos, psicólogos, sociólogos. Es un espacio para la creatividad y la lógica racional, es decir, es ese momento en el que se da un intercambio, se imagina, se crean posibilidades, y después entonces es que viene el cuarto momento, que es cuando se dan los criterios de juicio, que es cuando se daría ya la posición que cada uno pueda tener respecto del problema que se ha presentado, que se ha discutido, que se ha dialogado. Y aquí entran los criterios propios de una decisión eclesial que tienen que ver con la escritura, con la tradición, con el magisterio, es decir, las fuentes que permiten una decisión que sea eclesial. Ahora pondremos otro ejemplo de San Cipriano, como esto implica también cualquier decisión que se hace en la iglesia. La quinta fase es la evaluación. Y la evaluación supone que hay que enumerar las ventajas, como dice ella, y las desventajas, examinar las consecuencias, evaluar el camino, sopesando los riesgos, juzgar la idoneidad de los diferentes enfoques, el juicio sobre la conveniencia de las diferentes opciones, que puede expresarse mediante procedimientos que permitan alcanzar un amplio consenso. Como ven, en esta fase se busca no todavía llegar a la decisión, sino un paso más, evaluar eso que se ha visto como una posibilidad, como una decisión factible, ahora se evalúa en conjunto y se sopesan las posibilidades y los riesgos que pueda tener. El último momento del proceso es cuando se toma la decisión, y es la autoridad pastoral personal la que toma una decisión.
Y esto es algo que no es solo de la iglesia. En cualquier institución, en cualquier organización, quien toma la decisión es siempre uno, porque ese uno es quien rinde cuentas y quien es responsable de la decisión tomada. Fíjense que esto es fundamental. Si no tuviésemos una estructura sin rostro, entonces cuando a veces decimos es la institución la que pide perdón, bueno, ¿y dónde existe esa institución? Es la persona la que genera una relación que puede causar un daño que debe pedir perdón. Por decir el ejemplo de que muchas veces sobre el ámbito, la cara, el rostro institucional, olvidamos la rendición de cuentas personales en la iglesia o en cualquier institución. Por ello, ella dice, sí, el uno toma la decisión, pero en el marco de lo que es el nosotros eclesial. Como explica acá, no es una afirmación individualista, no es una afirmación individualista, porque expresa el camino recorrido donde ese que toma la decisión, el uno, ha hecho un proceso de escucha, consulta, discernimiento en conjunto, evaluación de las posibilidades y lo factible, hasta llegar al momento de la toma de decisiones, y la dinámica decisional es siempre en conjunto, en conjunto. Esto sería un poco lo que ella propone, porque en las maneras de entender los procesos decisionales no podemos cerrarnos a un solo modo de hacerlo. Por eso es un proceso, como decía al inicio, que está aún en construcción. Traigo este ejemplo de San Cipriano, que es una práctica episcopal. Dice él en relación a la selección de obispos, ¿no? Se debe pues conservar y guardar con toda diligencia la observancia de la tradición divina y apostólica. Fíjense nuevamente, aquí aparecen las fuentes como criterios, que se conserva también aquí y en casi todas las provincias, que para celebrar una ordenación se reúnan los obispos próximos de la misma provincia con el pueblo, para que el que se ordena obispo y que se haga la elección en presencia del pueblo, que sabe bien la vida de cada uno y conoce la convivencia de su conducta. Rendición de cuentas. O sea, cualquier toma de decisiones que haya sido hecha por uno, es decir, se eligió a una persona para ser obispo, es verificada por todos, la comunidad. No le quita al uno que decida, sino que inserta esa decisión siempre en un marco del nosotros eclesial, que es donde muchas veces fallamos, porque creemos que después de la misma decisión del uno ya no hay más el nosotros eclesial. Y ese nosotros continúa, porque si no, no hubiese accountability. En el contexto latinoamericano se han dado una serie de praxis, pero a la vez de instituciones que son realmente novedosas y que están dando hoy a la Iglesia Universal mucho a nivel de modos de proceder institucionales. Como bien sabemos, el CELAM ya existía antes del Concilio Vaticano II y permitió que ambientalmente lo que luego era en el concilio el espíritu colegiado había sido ya iniciado en América Latina a través del CELAM. Pero por otra parte, genera una relación entre iglesias locales que luego el Concilio Vaticano II también, como hemos visto en estos días, asumirá como una línea fundamental de la eclesiología de las iglesias locales, como era en el primer milenio. ¿Qué sucede con el CELAM? Que nace como una institución colegial, por tanto episcopal, y a partir del 2018 se comienza un proceso que se llamó reestructuración, y esa reestructuración supuso un pensar lo episcopal a la luz de lo sinodal. Y comienza un proceso, aún no teologizado en su momento, de entender que la colegialidad
tenía que dar un paso de renovación sin perder lo propio, pero eso tendría que darse en el marco de lo que se llama hoy sinodalidad. ¿Esto por qué es interesante? Porque cuando se celebra Medellín, se habla de una colegialidad ampliada, porque la vivencia del episcopado se abrió a la escucha de la totalidad de los que participaron en la conferencia y se llama la colegialidad ampliada, es decir, que no se limitaron a una escucha entre ellos mismos y a un discernimiento y toma de decisiones entre ellos mismos que era propio de una praxis episcopal antes del concilio. Cuando se da esta ampliación, supone que hay sujetos eclesiales nuevos con los que el episcopado se sienta cara a cara, conversa, escucha, discierne y va elaborando una decisión. Eso que ocurrió en Medellín permitió ese paso de una colegialidad que estaba dispuesta horizontalmente a una relación mucho más abierta con la sociedad y adintra de la iglesia. Y esto a veces no lo apreciamos porque lo vivimos y nos parece natural. Cuando vamos a otros continentes no se da esa horizontalidad en la vida del episcopado en relación con otros sujetos eclesiales o en relación a la pastoral. Horizontalidad no quiere decir que no haya clericalismo. Estoy hablando de las relaciones ambientales. Cualquiera de nosotros, o al menos con la mayoría de los obispos, uno puede entablar un diálogo muy o bastante horizontal, aunque hayan posiciones completamente distintas. En muchas iglesias locales fuera de América Latina eso ni siquiera es pensable, porque la verticalidad es inmensa. Pongo el caso de mi iglesia, es muy curioso porque Pedro Trigo, con quien 20 años trabajando juntos, primera generación del Teólogos de la Liberación, le da retiros espirituales a los obispos en Venezuela. Ahora, los obispos en Venezuela, eso no significa que estén haciendo lo que Pedro Trigo hace, pero hay una relación que es lo interesante. Eso no se da en otras iglesias locales fuera de América Latina de ese modo tan natural. El CELAN entonces cuando emprende este proceso de reestructuración lo hace a la luz de pensar no solo la relación episcopal, la relación de colegialidad, sino la propia estructura de trabajo a la luz de la sinodalidad. Y lo hace en 3 distintas áreas. Las estructuras, cómo se divide hoy en día el CELAN a través de áreas, de funciones, con líneas de reporte. Como dice, este es el documento de reestructuración que está disponible en PDF en la página del CELAN. Las instancias de decisión se renuevan, se piensan los órganos donde se articulan y se toman decisiones, y la cultura organizacional. Son los 3 ámbitos de reforma sinodal que se plantean desde el punto de vista organizacional. Esto, como es ambiental, pasa, digamos que al documento que se aprueba y ahora ha de pasar a hacerse institucional, que es distinto. O sea, es un paso que va llevando a su implementación. Esto no quiere decir que ya eso está así implementado, porque el último aspecto, que ya sería la cultura organizacional, supone la totalidad. Y eso no se da de un día para otro con las mismas personas o dentro de un esquema que todavía no se termina de renovar y reformar. Pero se ponen las bases, se sienta el modelo y se piensa desde el punto de vista de la sinodalidad. Y traigo un segundo ejemplo reciente, que es el concilio plenario que hicimos en Venezuela, porque hoy día se habla de concilio plenario en Australia y de otras iglesias que quieren hacer concilio plenario, no solamente un sínodo. Los concilios plenarios tienen carácter vinculante para todas las iglesias particulares que hacen vida en esa iglesia nación, por así decirlo. Cuando se hace en Venezuela fue el primer concilio plenario después del Concilio Vaticano II en América Latina,
asumiendo cada uno de los documentos del Concilio Vaticano II y releyéndolos a la luz de la realidad venezolana. O sea, documento por documento, los 16 documentos del concilio se leyeron y se produjo 16 documentos de la lectura de cada uno de ellos a la realidad venezolana. Y se hicieron 3 fases que son parecidas a lo que se hace hoy en día en el sínodo. Una fase antepreparatoria, fíjense que no es todavía el inicio, fueron años de información y de motivar, de engranar con las comunidades. Luego la fase preparatoria, que también dura 2 años, y ahí se analizan los temas que se podían estudiar en el concilio y reflexionar, y finalmente la fase celebrativa, que fueron 6 sesiones anuales, 5 años de discernimiento. ¿Por qué traigo este modelo que hicimos? Porque el 20% eran obispos nada más. Y cuando comienza el concilio, los laicos al inicio sentían, y las religiosas y religiosos, que no tenían el mismo peso en las decisiones que se podían tomar. Y se hace un discernimiento entonces de cómo trabajar en conjunto. Y el modo como se logró es que los obispos, junto con el resto, se sentaran en las mismas mesas, todos intercambiados, construyeran ahí decisiones. Cuando se iba a las plenarias, no se encuentran al día de hoy casi cambios de las decisiones y de los documentos que se llevaban a las plenarias. ¿Por qué? No estaba mandado, pero se logra en las relaciones, en el ambiente inicial, poner las bases de una manera de proceder que luego se dio. Una institución también que se crea recientemente ya en el CEAMA, la Conferencia Eclesial de la Amazonia, en 2020, tiene una característica muy interesante porque primero es un órgano mixto. Ahí participan distintas organizaciones, instituciones eclesiales. No es solo un organismo episcopal y tampoco es un organismo solo de personas, sino también de instituciones. Y por otra parte, tiene un sistema emergente. No está completamente implementado, pero emergente, de cogobernanza o poder compartido. ¿Por qué? Porque es una mesa, por poner la figura, donde estas personas e instituciones se sientan a construir las decisiones. Todavía no se llega a que ahí salga la decisión tomada entre todos, pero ya se ponen las bases de un estilo de cogobernanza. Y por último, la que conocemos pues todos, la institución más reciente, yo diría que la institución sinodal más nueva en el marco de toda la Iglesia Universal, que es la Asamblea Eclesial en cuanto a forma, modelo institucional, modelo de trabajo. La Asamblea marca las distintas fases que Episcopalis Communio prevé: la fase de consulta, de escucha, la celebración como tal y la implementación, que es lo que debería venir en este momento. Pero a la vez tiene esta característica que es muy novedosa, porque no es episcopal, es eclesial. Por tanto, la representatividad en el caso de los obispos fue nada más 21%, con cardenales 22%, digamos así. Y esto supone ya un cierto modelo en transición hacia formas de producir decisiones a nivel continental que ya no vengan solo de conferencias generales del episcopado. Y el ejemplo es que cuando se hizo, por ningún lado dice primera asamblea eclesial, porque no se pensaba en una segunda o en una tercera, se pensó en hacer una asamblea eclesial. ¿Qué generó el hecho de haberla realizado? Que ya se habla de una segunda asamblea eclesial y ahora se le comienza a llamar la primera asamblea eclesial. Entonces fíjense cómo ambientalmente van surgiendo las praxis, las instituciones que luego se van
de una u otra manera formalizando. Y esto es la riqueza enorme que tenemos como continente, y en la fase esta continental del sínodo, este es el modelo que se está asumiendo en los otros continentes. Esto no significa una latinoamericanización del resto de la iglesia. Lo que significa es que hay modelos sinodales de instituciones y de formas de proceder en la iglesia que son válidas para cualquier iglesia particular y continental, que en nuestro continente debemos valorar porque lo cultural, lo ambiental favorece esa forma de entender la vida eclesial. Y repito, esto no quita el clericalismo, que es lo que más sale además en la síntesis, el abuso de poder, el machismo, todo lo que ha salido en la síntesis con mucha honestidad. Lo que nos pone a pensar es cómo somos capaces de superar una estructura tan rígida en las relaciones como existen tantas otras iglesias, y nacen instituciones y formas que no se prevén desde el inicio y que de repente dan un modelo de iglesia que no pensábamos y que en este caso podemos llamar sinodal. Es algo de estudio, es algo interesante que ojalá pues nos siga inspirando para muchas otras instituciones sinodales. Ahora sí toca la pausa. Muy bien, recién llamó el obispo. Quería averiguar algunas cuestiones de mañana, así que justo con la idea ahora es ir a los grupos. Vamos a los que están conectados en Zoom, se los va a mandar a conformar los grupos, y los aquí presentes volvemos a los grupos de ayer. Los que se sumaron hoy, que no estuvieron ayer, se pueden agregar a cualquier grupo que esté reunido. Así que ahora son, en este momento, 8:30. Nos tomamos unos 25 minutos, cosa que a las 9 ya estemos de vuelta aquí, para hacer ya un plenario y diálogo con Rafael, y con eso cerraríamos la jornada. ¿Sí? Sí. Entonces, los grupos son 10 grupos como ayer, aquí, y grupos por Zoom. ¿Cuántos son? 4, 5, 6 grupos. Entonces, las consignas es hacer una resonancia de todo lo que se conversó a lo largo de estos días, desde el primer día hasta hoy, cuestiones que hayan quedado resonando y que les parezca importante puntualizar o preguntar para poder conversar, hacer como un diálogo conversatorio así así que esa es la consigna. Perfecto, vamos a los grupos. No se sube, compadre. Bien. Media hora. Vamos desarrollando este camino, vamos resistiendo en este olvido, que está lleno de vida este dolor, está lleno de sangre este dolor. Somos transformantes de la historia, somos artesanos de memoria, y está lleno de rostro nuestro, está lleno de sangre. Soy esta tierra, soy esta
gente, soy mi memoria y soy esta historia. La luz de la ceniza, lágrimas de amor y de injusticia, está lleno de paz nuestro amor, está lleno de viento. Soy esta tierra, soy esta gente, soy mi memoria, soy esta historia. Vamos desandando este camino, vamos resistiendo en ese río. Somos trashumantes de la historia. Somos egresados de memoria.
¿Cómo andan? Ahora han venido acordes, digamos, a la situación. Sí. Y bajé el 20. ¿Dónde vas a ir? ¿A la ropa de ¿Otra? Tírate otra, Mati. Sí, ¿este cómo lo han comprado así o no lo han hecho? Está bien, no, si todo lo que se me ha con el texto, sí. Se había olvidado de la palabra. ¿Y otra? Sí, yo le dije, pero te cansas, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál? Yo le dije que me agarro la repetida vuelta. Ah, no, yo le dije, a ver. ¿No quieren más, por favor? ¿Se ha cansado? Va, pero si ustedes bajan, voy a contarles una vez. O sea, yo es una de la palabra. No, porque ellos van a cantar en su idioma. Van a cantar en está pensando era verdad, no soy Porque también está en el campo y que vos también vas a caer. No, como es las manos. No, yo acá, el que está en el árbol tiene que ser fraile o. A todos les digo. Bueno, nosotros estamos frailes. Un poquito. Cámara una chacarera. No, está bueno.
Saludos, Jorge. La gente escucha todo, Dani. La gente está escuchando todo. Ya voy a venir a dirigirlos para que vaya un poquito mejor la cosa, pero bueno. ¿Sabes si va a quedar? Vamos para la bola. ¿Vamos? Vamos, Diego. Vení, Charlie, pasá. Antes no era de la banda de Carlito. Dale. Bueno. Sugerencia, sugerencia. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Nos van a animar con un cantito mientras todos van regresando. Ya nos preparamos al momento final, que va a ser del diálogo y despedida de Rafael. Porque mañana vamos a estar con Gabriela y el arzobispo.
Estaremos allá, volando cordilleras y salares. Y seremos agua en el beso dorador de la sequía. Esa calidad del tiempo. El risa madero verdadero. Y seremos agua en el beso dorador de la sequía. Fortaleza carnal del nuevo tiempo. Cielo brisa mareo verdadero. Muy bien, muchas gracias por la animación. Y aquí nos preparamos entonces para un rico e intenso momento de diálogo. Todos los que están en cámara, los que están conectados, si pueden encender las cámaras, así también se los ve. Te está proyectando en la pantalla grande, así los que estamos aquí, con los que están del otro lado de la pantalla, nos vamos viendo. Y nos damos un caluroso saludo. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces ahora lo que les vamos a pedir que alternadamente alguien de los que está conectado y alguien de los aquí presentes en el aula vayamos haciendo como las preguntas, las reflexiones y tratando de ser bien concisos para favorecer que más se puedan expresar, ¿no? Así que bueno, comenzamos con alguien de los aquí que están en aula y luego pasamos a algunos de los que están en el Zoom. Ahora, ahí está. No, bueno, me han mandado al frente, como se dice. En el grupo salió una inquietud que hace a este sínodo que está sucediendo en Alemania, que hace mucho ruido, entonces no sé qué aciertos, qué cosas se pueden decir, qué elementos tal vez resultan desequilibrados o qué pasa sobre este sínodo, digamos, que nos puede servir también a nosotros de una concreción de unas iglesias locales y qué hay ahí, digamos, ¿no? Un poquito esa es la pregunta que teníamos. Sí. Acaba de salir una pequeña publicación en Herder, abierta a todo el mundo, sobre el diálogo camino sinodal y sínodo de la sinodalidad. El camino sinodal alemán es un camino de una iglesia particular, yo no veo ninguna dificultad. Los temas responden a una iglesia que ha tenido una trayectoria teológica y pastoral muy distinta también a la nuestra. En los años 70 ya se preguntaban en el sínodo que hicieron sobre el tema ministerios, laicado en coordinación de parroquias, es decir, cantidad de temáticas que no son de ahora, sino que vienen de toda una trayectoria de discernimiento de la iglesia. En Alemania, como también existe en Austria y existe en Suiza,
hay laicos que son prácticamente párrocos, o sea, llevan la totalidad de la vida parroquial. Y en Suiza, por ejemplo, en la diócesis de Basel, la comunidad ahí elige al obispo, cosa que es del primer milenio y se da hoy en día, ¿no? Entonces el caso alemán es un caso de una iglesia con una trayectoria muy distinta a la nuestra. Sí nos pone a pensar que los temas que tienen como laicos, incluso los laicos y las laicas, son temas muy importantes que a veces yo me pregunto por qué no nos los preguntamos en América Latina esos mismos temas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mucho que aprender de ellos. Hay un documento buenísimo sobre el poder, recomiendo que lo bajen de la página del Camino Alemán. Y creo que con el sínodo de la sinodalidad va un complemento perfecto porque es lo que esa iglesia particular está diciendo y aportará de ahí al sínodo. No puede aportar de otro lado porque eso es lo que está viviendo, eso es lo que está reflexionando, eso es lo que está discerniendo. Entonces, lo que puede pasar son normas o reglamentos o procedimientos que aprueben, como uno de ellos que quieren hacer es que el obispo se autovincule. Como no se puede vincular de una manera formal por Código de Derecho Canónico y tantas cosas a lo que una comunidad le diga, entonces que exista un proceso de autovinculación, por ejemplo, ¿no? Es decir, son modos que están buscando y eso no quiere decir que tampoco ellos tengan una mayoría de la iglesia que piensa así. Entonces es un momento para ellos también difícil. Sí sé, como sabemos todos, que en la iglesia alemana, si este camino sinodal no lleva a frutos importantes, pues la iglesia alemana cada vez será más minoría y minoría y minoría, porque el reclamo de la sociedad es muchas veces mayor del que nosotros le hacemos a la iglesia y que deberíamos hacerle a la iglesia en nuestras iglesias locales, ¿no? Entonces, yo lo que creo es eso, que son dos procesos distintos, son dos discernimientos distintos, son dos realidades distintas, pero hay temas que debemos aprender de lo que ellos están reflexionando, que son temas de toda la iglesia, como el ministerio diaconal de femenino, por ejemplo. Eso es algo que debería tocarnos a nosotros y no solamente a la iglesia en Alemania, ¿no? Pero de hecho, les recomiendo, si se los voy a mandar a través de Fernando, acaba de salir esta publicación muy sencilla, escribe Birgit Weiler, escribe mucha gente, y tratando de buscar ese diálogo, y ahí dice Gretsch en un artículo que les escribió, bueno, tenemos mucho que aprender de ustedes y ustedes hay que contribuir con el sínodo, o sea, un sínodo universal, un camino sinodal local, ¿no? Muchas gracias. Los que están en el Zoom saben que pueden levantar la mano y ahí directamente se les da la palabra. En este momento no hay ninguna mano levantada, así que vamos a dar la palabra a alguien más de los aquí presentes. ¿Alguien que quiera preguntar? Acá hay una en el Zoom y después. Sí, nosotros más que, bueno, una pregunta teníamos como una resonancia, tanto de los días anteriores como el de hoy. Hablábamos sobre ciertas brechas que todavía existen en el camino sinodal. Se veía mucho la necesidad que había que los ministros ordenados tuvieran como facilitaran el recorte de estas distancias que hay entre nosotros, sus hermanos fieles, que también como ellos reconociéndose como fieles, al proceso de sinodalidad, porque se reconocía que había esta distancia entre las periferias y la necesidad de, en este camino de sinodalidad, ser nosotros también partícipes de una iglesia en movimiento, de una iglesia que va, que sale y que está con aquellos que tal vez lo desconocen, pero también necesitamos el apoyo de nuestros líderes, de nuestros, como lo decían ahí, lo resaltaba mucho, de nuestros ministros ordenados, ¿verdad? Quiera sí o no, en la cultura en la cual fuimos creciendo, la gente necesita también de ese apoyo y también el apoyo nuestro para recortar esas brechas, esas distancias, que es como una meta, una tarea que todos tenemos.
pero también valorizábamos mucho los pasos que ya está dando la sinodalidad, como lo que decía Rafael, de la rendición de cuentas de forma sinodal. Se le da una gran importancia y valoración, y también que se viva de la manera que se ha pensado y que se ha proyectado. Y tomábamos el punto de la teología del bautismo, que de nuestra manera de actuar, como que necesita cierta conversión, ¿verdad? Eso era parte de lo que hablábamos, y la pregunta siempre era cómo hacer que se conozca este movimiento sinodal desde cualquier parte de la iglesia, o sea, desde nosotros y también desde las cabezas. Yo creo que lo haremos conocer todos y todas los que estamos acá y los que estamos en tantos lugares y comunidades, porque no hay otra manera, no es una apuesta, pero sí creo que tenemos que formarnos en lo que es la sinodalidad, buscar material, leer, trabajarlo en las comunidades, porque el gran problema que se presenta es eso, ¿no? Que todo el mundo dice, bueno, ¿y qué es esto, no? ¿Y de dónde sale? ¿Y qué significa esto? Y somos los responsables nosotros. Aquí hay otra pregunta. Hola, buenas noches. Yo quería preguntar, aprovechando que tenemos la presencia de usted, que tiene ciertamente una mirada más amplia de nuestra iglesia, al respecto de lo interesante y estimulante que está haciendo este proceso de sinodalidad. Si nos pudiera contar desde su mirada, tal vez en perspectiva, uno o dos elementos o factores que nos permitirían tener esperanza de que esto vaya por un buen camino, y uno o dos elementos que podrían amenazar el buen andar de este camino sinodal que hoy día nos ilusiona. Porque usted comentaba el otro día, ¿no?, de que esa interpretación que se hacía de los documentos del Concilio Vaticano II era clara desde un principio. Sin embargo, en dos pontificados anteriores se había interpretado de una forma súper distinta, en el fondo, a la que está interpretando ahora Francisco. Se está recuperando algo que había hacia atrás. Y si algo hemos aprendido en historia de la Iglesia y en eclesiología este año, aquí en el CEFIT, y nos hemos dando cuenta, en el fondo, de que la Iglesia a lo largo de 1000 años, digamos, con ciertos mismos elementos, con algunos textos, ha hecho interpretaciones bien distintas, digamos. Entonces, hace avances en ciertas fechas y retroceso en algunos aspectos, si se quiere, en otras. Aun cuando se reconoce el magisterio, la tradición, la historia y todo eso, pero nos damos cuenta que esto ocurre, digamos, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿por qué nos ilusiona? Ciertamente lo que hemos ido conversando en estos días nos hace tener esperanza, pero también nos damos cuenta, ¿no?, de que pueden haber también ciertos factores que limiten ese andar. Entonces usted, que tiene una mirada un poquito más amplia, ¿no?, de la que yo puedo tener aquí de Córdoba, ¿cómo lo ve usted? Mira, primero los invito a que en las páginas web de casi todas las conferencias episcopales están los informes, no son nada secreto. Y a mí lo que positivamente me ha llamado la atención y que no esperaba tanto es que en la mayoría hay una honestidad en reconocer un primer tema, que es el tema del autoritarismo y el clericalismo en la iglesia, o sea, el tema del poder. Eso aparece hasta ahora en casi todo lo que he leído, aparece más suave a veces, más fuerte en otros, pero es un tema como que ha llegado, ¿no? Otro tema que aparece, que también me ha llamado mucho la atención positivamente, es el tema de las mujeres en los puestos de decisión en la iglesia. Decía al inicio, no sé si lo hacen por convicción o por cliché, pero está apareciendo en todos lados, de obispos que ni siquiera decían ni creían, pero aparece. Es decir, hay algo ahí, ¿no?, de la escucha que está apareciendo. Otro tema que salió una sola diócesis en toda América Latina, pero salió el pensar la ordenación de mujeres y el de los viri probati. Una sola diócesis en toda América Latina, pero salió y se incluyó en el de la conferencia episcopal, o sea, no se quitó. Y dice el texto de la síntesis de la conferencia episcopal colombiana, lo pueden buscar, que es una iglesia bastante conservadora, y dice, una diócesis pidió esto y lo coloca. O sea que
hay elementos también de escucha que están incorporándose, aunque muchos no hayan estado de acuerdo. El caso de Barcelona es muy interesante porque no se colocó en la síntesis de la Conferencia Episcopal Española, pero sí salió en Barcelona, que el obispo mismo dijo cuando se pidió pensar la ordenación de las mujeres, y entonces el mismo arzobispo de Barcelona dijo, lo dejamos porque estamos escuchando y hay que respetar lo que digan. Después vino la síntesis nacional de la Conferencia Episcopal Española y bueno, desapareció el tema, ¿no? Pero hay una escucha que es lo que yo veo, que he vivido, que esa escucha o avanza o se terminará de ahí mucha gente de la iglesia, pero ya hay un proceso en marcha. Ese proceso en marcha es muy difícil pararlo o cambiarlo de rumbo. Eso no significa por eso que vaya a mejorar en 2 años o en 10 años la iglesia, significa que hay un modo nuevo que está entrando en la conciencia de las personas que no existía hace 3 y 4 años en las comunidades pequeñas. Se veía incluso el sínodo para la Amazonia en la región, pero no se veía en cualquier parte, en cualquier iglesia, en cualquier comunidad. Entonces, eso apenas es nuevo. El que la escucha sea ahora algo regular, ese será otro paso, ¿no? Otra cosa que veo con mucho temor es aprendiendo una mirada ahora más cerca de la iglesia africana, el conservadurismo y el machismo y el clericalismo, que supondría, y lo digo sin ningún tipo de prejuicio con la iglesia africana, sino viendo los documentos de los obispos, el problema que pudiera ser un papa de África en este momento de la iglesia, ¿no? De Asia, estoy viendo, y repito, todo esto está público, y lo pueden leer y es muy rico. En Asia uno empieza a descubrir como el problema de la iglesia que es minoría con otros desafíos. Entonces no es una iglesia que se piensa hacia adentro, sino que está pensando más el diálogo abierto con religiones, con culturas, una iglesia que no se está entendiendo autorreferencial, otra mirada completamente distinta de la realidad. Y a la vez eso hace que la iglesia hacia adentro sea más apologética, por ejemplo, la iglesia de Asia, porque es una iglesia que como minoría defiende su identidad frente a la mayoría que no es católica. Entonces son esos matices que son hermosos de ver, que si se mantiene esa diversidad, habremos ganado mucho, porque esa es la diversidad que no conocíamos, que se perdió. Y eso es un poco lo que yo creo que tiene este proceso de novedoso también, que nos abre los ojos a que las culturas son mucho más de lo que nosotros conocemos y vivimos, y eso da pie a formas de iglesia que no sabemos cómo serán, pero que deberían ser culturales en esos lugares también. Entonces, estamos en una época de muchas dudas, de muchos procesos, de muchas transiciones. Yo lo veo como algo muy hermoso, como un kairos, yo no lo veo como una limitación. Yo lo veo como una génesis de algo nuevo y que sí creo que dependerá de cada uno, de cada una de nosotros y no dependerá de un obispo, porque si es así no va a marchar la cosa muy bien, ¿no? Dependerá de las comunidades, dependerá de nosotros de llevar adelante estos procesos. ¿Otra pregunta? ¿En el chat hay alguna? ¿Alguna pregunta por aquí? Sí. Sí. Yo quería una preguntita, si es cuestión solamente de términos o hay alguna diferencia en lo que significa el tema de la sinodalidad y misión compartida. La sinodalidad y la misión es un tema que van juntos, porque pensar la iglesia en su propia naturaleza es pensar la iglesia misionera, y está ocurriendo algo muy interesante, que el documento de Adyentes se leía, aunque es del Concilio Vaticano II, se leía con unos ojos preconciliares y se entendía siempre la misión Adyentes es aquella iglesia que sale a otros lugares. Entonces desde América Latina veíamos África o Asia, y ese sentido un poco preconciliar, ¿no? Hoy en día, y uno de los autores que lo está haciendo es Christoph Theobald, es que no se puede leer Lumen Gentium sin Adyentes.
una génesis de la iglesia, adyentes que parte del testimonio y después al final de un proceso llega a constituirse en iglesia particular y viene entonces esa iglesia Pueblo de Dios Lumen Gentium, ¿no? Entonces la misión y la sinodalidad se pueden decir que forman esa eclesiogénesis. Una iglesia se hace sinodal desde la misión y en la misión se va haciendo sinodal porque va incorporando esa diversidad y se va constituyendo en iglesia. Entonces no son términos separables, ¿no? Queda tiempo para una última pregunta por aquí. Yo le tengo una pregunta a Gabriela. No, simplemente hacer un eco respecto de, me resuena porque vos lo estás trayendo nuevamente, cuando decías que en muchos lugares el primer tema que se problematiza es la cuestión del poder y la vivencia del poder en la iglesia. A mí me llamó poderosamente la atención después de que te escuché ayer hablar tanto respecto de la acentuación del capítulo 2 por sobre el capítulo 3 como criterio hermenéutico para la recepción del concilio, a mi humilde entender, a veces como hasta la ruptura terminológica, interpretativa, entre el capítulo 2 y el capítulo 3, ¿no? En donde el término sacra potestas, es decir, la potestad o poder sagrado que se le confiere a los ministros ordenados, articula la totalidad del contenido del capítulo 3, ¿no? Incluso hasta con interpretaciones bíblicas casi literalistas de la palabra de Dios para fundamentar la vocación sacerdotal, episcopal, sacerdotal, todo el orden, que da miedo, ¿no? Y es Lumen Gentium también, digamos. Entonces esto nos lleva a recién también lo decías, y por ahí confirmar si nos puede servir, que además de los textos está el acontecimiento, ¿no? Y que entonces leer los textos en el conjunto de los textos, por un lado, nos puede ayudar a discernir lo que fue el acontecimiento, como esa lucha de interpretaciones, territorio de tensiones, de disputas, pero que la iglesia necesitó hacerlo porque había que dar alguna respuesta. A lo mejor ahí puede haber también como una clave, ¿no? Porque si no, cada uno va a tomar la parte del texto que le conviene, ¿no? Y por otro lado, digo, hacer algo con lo de las sacra potestas, porque no puede ser más, o sea, eso es, el faraón se creía hijo de los dioses, digo, basta, o sea, hay que dar otro paso, ¿no? Sí, hay un proyecto que estamos llevando varias personas del sínodo que es sobre precisamente ese de la sacra potestas, como se entiende, y la reforma del ministerio ordenado, porque ahí está gran parte del obstáculo, ¿no? Y en lo práctico es lo que se dice cuando el sacerdote o cuando el obispo no permite un proceso sinodal, o sea, tiene que ver con esta visión de sacral del ministerio, ¿no? Del acontecimiento, sí, yo creo que ese es el modo como al menos nosotros en América Latina hemos logrado ir avanzando. Primero son los acontecimientos, después se disciernen y después se van institucionalizando. Y la lectura de esos acontecimientos supone, ojalá, un discernimiento en conjunto, que no sea algo que luego venga un grupo y lo cree en una institución episcopal o cualquier otra, sino que sean acontecimientos que lleven a trabajo en conjunto. Para mí el reto más grande desde el punto de vista ahora ministerial, por ejemplo, en esta búsqueda de una reforma de lo que es el poder, el ministerio, es cómo entramos en la lógica de trabajos de equipos ministeriales, donde el sacerdote es uno, pero no él que lleva. Y estos equipos ministeriales suponen una descentralización de la parroquia en pequeñas comunidades con liderazgos locales. Ahí tendríamos toda una manera de ser iglesia que reformando el ministerio ordenado toca las estructuras en las que uno como laico y laica llega primero, una parroquia, una comunidad local, ¿no? Entonces creo que hay mucho que se está abriendo la puerta y la palabra comunidad de comunidades que viene de Medellín está apareciendo mucho en muchos documentos. Ahora, ¿qué significa eso? Creo que ahí tenemos el reto nosotros, ¿no?
Gracias, Rafael. Muchas gracias gracias por acompañarnos con la reflexión. Quería señalar una palabra. Rafael, vos tenías una pregunta para Gabriela. Sí. Sí, no, compartir, sí, Gabriela, desde Argentina, cuando leía el documento de la síntesis del episcopado argentino de todas las diócesis, el número 15 dice precisamente esto último que estamos hablando, dice deshacer este modelo eclesial, está hablando del clericalismo, del abuso de poder, de la mentalidad de superioridad, dice deshacer este modelo eclesial no será posible si los seminarios y los ministros ya ordenados no optan real y definitivamente por convertir la mentalidad para formarse en el ejercicio de un liderazgo sinodal. Y entonces cuando dice los seminarios y los ministros ya ordenados, es de las pocas síntesis que toca realmente el punto este de seminarios, ministerio ordenado. Y yo diría, bueno, ¿qué estamos haciendo de lo que tú ves, que tú sabes, qué expectativas tienes que estemos haciendo en esos dos ámbitos para que haya una verdadera reforma sinodal, ¿no? Sí. Bueno, de las lecturas que vengo haciendo y de la experiencia también de haber sido docente en el ámbito del seminario, veo que hay, por un lado, mucho entusiasmo a nivel de los seminaristas, pero una vez que ellos, como decían hoy en una imagen muy coloquial, se ponen el clériman, parece que los horizontes cambian bastante, todas estas, digamos, lecturas más progresistas y estos discernimientos y estos anhelos que ellos venían manifestando. Yo creo que acá la formación en los seminarios está fuertemente marcada por los episcopados locales. Por lo tanto, incluso te diría, dentro de Córdoba hay acentos muy diferentes de acuerdo a la diócesis con seminarios que tenemos con líneas eclesiológicas bastante divergentes. Entonces, todavía no hay, aunque a nivel de la Conferencia Episcopal Argentina haya unos diálogos y unos intentos, todavía esas diferencias y como fracturas sociales que también en nuestro país son muy presentes, van a incidir sin duda en estas decisiones. Entonces veo con esperanza a muchos teólogos argentinos muy esperanzados, oponiendo, digamos, una gran dedicación a estas cuestiones, pero que, bueno, los episcopados locales no siempre acompañan con la misma convergencia, digamos, de puntos de vista, de miradas, y también de que estén dispuestos a tomas de decisiones. Sí, y eso como que es un problema en todas partes, ¿no? Seminarios y se convierte en un gran tema sin salida a veces, ¿no? Sin duda que es así. Por eso creo que hoy vos comentabas esto, por ejemplo, de las renovaciones de los consejos pastorales diocesanos, que puedan ir aportando y que estén todas las voces presentes. Entonces, me parece que son tónicas que hay que ir modificando y entonces, y también animándose a tomar la palabra. Yo escuchaba tu testimonio ayer y no fui a la Gregoriana, pero de todos modos es sumamente parecido. Un arzobispo me tuvo que autorizar para poder entrar a un instituto de teología que no estaba pensado para laicos. Entonces, son caminos que hay que andar haciendo. Yo digo que a veces hay que pedir menos permiso y tomar la palabra y animarse y ser un poco osados y bueno, y
ser comunidades mayores de edad, ¿no? Eso me parece que también va a hacer que ganemos en libertad frente a otras posiciones. Bueno, hemos llegado al punto final de esta jornada y te queremos agradecer, Rafael, por todo este tiempo que has dedicado a compartir con nosotros. No sé si querés decirnos alguna palabra final, alguna exhortación. Gracias, es lo que les digo, gracias. Yo lamento no estar allá, ojalá que en algún momento pueda estar presencialmente y conocerlos cara a cara. Muchísimas gracias de todo corazón a cada una y a cada uno. Me tienen a la orden siempre, mi email y bueno, a la orden como un gran amigo por estos lados. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. También es un deber decirlo, agradecerle a Antonio Santillán, que fue el que nos hizo el primer enlace para poder armar todo esto. Así que también gracias a Antonio, que está por ahí conectado, por esta posibilidad. Y ahora ya nos despedimos hasta mañana, donde Gabriela nos va a presentar algunos elementos en un modelo institucional sinodal: la elaboración y la toma de decisiones, los procesos de escucha, discernimiento y construcción de consensos aplicados al caminar de nuestra Iglesia nacional y diocesana. Así que vamos a concretizar aquí. Y también va a estar escuchando y participando en ese momento el obispo, el pastor de esta iglesia local. Así que bueno, un fuerte aplauso para Rafael nuevamente, para todos nosotros, y nos vemos mañana. Hasta mañana, hasta mañana.